Retornamos a Visión Económica a las 18 horas. Habíamos dejado sobre el tema, bueno, que íbamos a tratar a profundidad, un poquito, ¿no? Es el tema de la economía naranja que nos toca. Y para ello, pues, la economía naranja que tiene que ver con todo lo de cultura, que es un nuevo enfoque. Y Leo Valverde pues tiene un temita sobre eso. Mire, la economía naranja, estamos hablando de la economía creativa. En el marco de la nueva economía, algunos gurús de la ciencia económica dicen que la economía naranja en sí no es parte de la ciencia económica, sino que es un complemento de la ciencia económica, pero como la economía ha sufrido tanto cambio, de economía verde, de economía azul, para la economía de reciclable, ¿verdad? La economía naranja, la economía tecnológica, es decir, la economía se ha transformado en términos conceptual, lo que pudiera ser una definición de las tantas que puede dar un economista o que puede dar un ciudadano sobre la ciencia económica. Ahora, esta modalidad de la economía creativa se ha dado después de la cuarta revolución industrial, Henry, ha cogido un auge extraordinario. Una serie de teóricos, de intelectuales se han concentrado a desarrollar los conceptos, los términos y las herramientas de la economía naranja. Recientemente, aquí se realizó el Foro Caribe de Economía Naranja, un evento trascendente. Invitaron al expresidente de Colombia, Iván Duque, quien dictó una de las conferencias. Vi el resumen más o menos y me parece muy interesante. En el caso particular de Iván Duque, él señala que la economía naranja auspicia un elemento de democratización de la cultura. Yo pienso que más allá, porque la democratización de la cultura implica no solamente la posibilidad de que tú disfrutes de las creaciones culturales y artísticas, sino que también tú mejores tu condiciones de vida y tú tengas acceso a los elementos que surgen de la economía naranja, que es la economía creativa. Pero yo estuve chequeando el impacto que tiene la economía naranja, la economía mundial, y eso es extraordinario. La cantidad de puestos de trabajo se calcula que para el 2030 más de 95 millones de personas, de empleo nuevo, se crearán en la economía naranja y que el incremento del PIB que tiene la economía naranja en estos momentos se pudiera triplicar respecto al enfoque que hay de fuerzas especiales. Cuando digo esto es innovadores, creativos, emprendedores, desarrollando la economía naranja. Y él dice, Iván, que la República Dominicana tiene un potencial, y yo estoy de acuerdo con él, porque yo hice una maestría en innovación social y en el marco de esa maestría con la Universidad de Salamanca me di cuenta de cosas que estaban delante de mí, Henry, que yo no la veía. Y entonces uno dice, oye, en la innovación está un mundo por ganar respecto a la economía creativa, que es la economía naranja. Lo que ocurre es que la economía naranja va detrás de lo que es el crecimiento de la economía en general. Donde no se acumulan riquezas, pues no se invierte, y era el problema que tenían, por ejemplo, nuestros pintores, que tenían que emigrar, tenían que colocar sus obras de arte fuera de República Dominicana, porque aquí no teníamos una estructura. Y la misma industria del cine, por ejemplo, también y los videojuegos, esa es una muy importante, pero el teatro, aquí en Santiago tenemos oportunidades, está lo principal, que es la parte creativa, los actores. Ahí, no sé si saben, la calle Independencia, pues en una tercera planta, ahí hacen a mano pelada, hacen arte esos jóvenes y no tan jóvenes. O sea, son gente enamorada de sus cosas, de su arte y su creatividad, y presentan obras bueno, hubo un fracaso que fue lo que se llama Teatrón en el centro de Santiago, ahí donde estaba la Academia Santiago. Sigue el nombre Teatrón y ojalá que vayan evolucionando. He visto que Rafael... Eso es encima de Kentucky, ¿verdad? Ahí. Sí, donde estaba la Academia, la Librería Santiago y la Academia Santiago. Eso es economía naranja, pero vino un nuevo criterio y ese nuevo criterio pues cambió, lo volvió un karaoke, tú sabes, buscando que la gente fuera, ¿verdad? Y hay oportunidades de crecimiento. Lo que va a ocurrir en todo ese entorno de la
de la calle, la Benito Monción, en términos de 37 por la tabla, y esos lugares que están ahí, Casa de Arte, cuando eso se modifique. O sea, vamos a tener espacios ya culturales, aparte de lo que se escribe. Los grupos literarios que hay en Santiago, hay que considerar las publicaciones que hacen estos jóvenes y no tan jóvenes de nuevo, porque lo importante de la economía naranja es que te arropa todos los niveles sociales y también etarios, o sea, por edades. Sí, y te aborda el problema empresarial y el problema de la monetización, que es un problema de sostenibilidad, ¿verdad? La monetización de la economía naranja, igual que la monetización de la innovación, son elementos cruciales para la sostenibilidad. Te confieso lo siguiente, estoy interesado y quiero gente que estén dispuestos a que participemos en eso en dos foros. Estoy creando un foro de pensamiento que se llama Cambio de Época de Cambio y Pensamiento Crítico, para juntar un grupo de intelectuales, porque aquí la gente está actuando sin pensar. Hace mucho tiempo que me di cuenta de esto, pero ahora lo he profundizado. Y el segundo, comenzando por Santiago, que es una pequeña metrópoli interesantísima sobre lo que tú estás planteando, es la creación de un grupo de economía naranja, pero no necesariamente con el nombre de economía naranja, sino un enfoque, un foro creativo, donde podamos, no solamente desde el punto de vista de la cultura, porque la política es el centro de la decisión sobre las demás actividades, entonces que también se aborden en ese elemento los aspectos políticos que inciden, las limitaciones que hay para que la economía creativa también pueda haber. Eso bueno, con 25 gente pensando y opinando. No, pero eso es poner el dedo sobre la llaga. Por supuesto. Para identificar las políticas, vamos a tengo pendiente. Cuando nosotros cometemos errores en las decisiones, cuando tú eres reiterativo en el error que estás cometiendo, entonces esa es la política. Sí, eso se convierte en política. Un error sobre un error. No, es que la política es esta, no lo que tú quieres o estás plasmando. Entonces hay un elemento, Henry, muy interesante en este mismo orden, que se llama la economía política de las cosas. Vamos a plantearlo como si fuera en tecnología. Cada elemento de las manifestaciones culturales, sociales, ambientales, tiene un componente de economía política. Entonces, la economía política del pensamiento crítico es una necesidad perentoria, por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver la economía política de la creatividad, ese es otro elemento importantísimo, porque los políticos nuestros lo que hacen es que utilizan las redes sociales creyendo que la creatividad y la economía naranja solamente depende de lo que se haga en las redes sociales, y eso no es así. La vinculación de los actores en los diferentes territorios, en los espacios, eso es fundamental para darle sostenibilidad tanto a una línea de pensamiento crítico, y no para hacer oposición política. El pensamiento crítico es para gente que piense a profundidad, que piense a diferencia, de gente que vea las anomias de las decisiones a simple vista. Pero para tener pensamiento crítico hay que tener primero pensamiento. Hay que tener tener pensamiento hay que tener mente, información, conocimiento, un cerebro funcionando adecuadamente. Yo pienso que el carácter es básico. Yo pienso que es básico lo que es el carácter. Yo conozco gente sin formación que han mantenido una postura determinada y la actualizan. Es decir, no es que seamos estáticos en el pensamiento o en la manera como vemos los acontecimientos. Yo pienso que los valores, esos son como que hay una raya establecida. Ahora, en lo que tiene que ver de cómo tú puedes cambiar tu punto de vista sobre un problema determinado, eso sí es permitido porque eso es la dialéctica. Es decir, a mí nadie me puede decir que siga pensando igual como yo pensaba en los años 80. Porque el contexto cambió y la gente piensa es en función de los contextos en los que se está manejando. Y la verdad real, esa es que ahora nos la están vendiendo como la posverdad, y eso es complicado, eso tenemos nosotros que trabajarlo con la gente. No, ojalá. Pero la posverdad es la mentira. Sí, precisamente por eso, es que te convierte en la verdad, te la disfrazan, entonces te hacen la mentira como la verdad, ¿no?
Entonces esa posverdad hay que desmontarla, hay que trabajarla con la gente para que la gente aprenda a desentrañar su verdad. Bueno, Visión Económica se compromete a crear un movimiento a través de la economía naranja, poniéndole otro nombre y vamos a trabajar eso. Sí, sí, sí. Pero hay un tema que debiéramos verlo ahora mismo, que es con relación al sector minero de la República Dominicana. La minería decreció un 8.9% de enero a agosto y las exportaciones de oro pues crecieron un 28%. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sí, tú sabes que el viernes pasado yo estaba analizando aquí el informe del Banco Central, tú estabas fuera y te pusimos la excusa, precisamente analizando el crecimiento y los sectores que yo digo clave de la economía, como es el caso de energía y agua, el caso de la industria manufacturera y transformativa, el caso de la agropecuaria en sentido amplio, el caso del comercio, que es donde se realizan las mercancías. El promedio de crecimiento fue 4% en esos sectores. Pero hay otros sectores que son, por ejemplo, el sector gobierno, a mí me extrañó que creciera 2.5%, el sector gobierno con un crecimiento de 5,1% al mes de agosto y que solamente creciera 2 puntos y pico cuando el gobierno maneja un presupuesto de 1.400.000 y tantos millones de pesos dominicanos. Yo esperaba que tanto el comercio, la zona franca más o menos 7%, el turismo 6%, pero cuando yo vi el sector minero menos 8,9%, yo dije, ¿qué es lo que está pasando con el sector minero? Me puse a buscar las informaciones, entonces resulta que en la República Dominicana hay una situación complicada con la minería y que solamente la Barrigor, trabajando el oro, es la que se mantiene activa y por suerte, porque al Estado Dominicano le toca una porción considerable de la extracción del oro de Cotuí, ¿verdad? Pero solamente el oro está creciendo. Los otros sectores mineros están arrastrando la parte del aporte del oro en un descrecimiento del sector global. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente que no haya, en primer lugar, un estímulo directo para que el sector minero se reactive en República Dominicana. Lo segundo pudiera ser que solamente el oro esté dejando rentabilidad en las negociaciones y que entonces esté focalizado más al problema de Barrigor que al problema de la generalidad de los otros metales que se están explotando en la República Dominicana. Detrás de esos puntos que menciona, y es muy interesante, pues hay un rumor público de parte del sector minero extranjero que tiene un interés en dos puntos nacionales. Uno es Loma Miranda, entonces Loma Miranda, y el otro es San Juan de la Maguana, donde hay una veta de oro formidable, y el caso de la explotación, que no nos sorprenda a nosotros que en 2 años pues Loma Miranda se esté explotando ese recurso. Entonces tenemos que discutir sobre la minería. Está el tema de las tierras raras también, que están por los lados de Pedernales. Entonces, esos son temas que nosotros en Visión Económica debemos verlo al doblar. Mira, permíteme reaccionar antes de la reflexión, que hay que profundizarla, como tú señalas, en la siguiente vertiente. Loma Miranda no se toca. Eso es indiscutible, que cuando los pueblos alcanzan determinados avances, y eso fue un avance, no se puede retroceder. Eso es igual que derechos adquiridos en medio ambiente. Loma Miranda no se toca, número uno. Número dos, el caso del oro de San Juan de la Maguana, eso está por verse, que se discuta, están los estudios a mano, hay todo un debate. La Academia de Ciencias está involucrada en esto, entonces yo pienso que sí, hay que hacer los estudios, hay que socializar los pros y los contras de la explotación del oro. Ahora, en lo que se refiere a una nueva política minera de la República Dominicana, ahí sí yo me inclino, de un análisis profundo, porque soy
de esa escuela de pensamiento sobre los recursos naturales, que es el activo que tiene la nación, que tienen los pueblos para mejorar las condiciones de vida. Y que siempre que se hagan con los criterios y la sostenibilidad de rigor, yo estoy de acuerdo, que utilicemos racionalmente los recursos naturales como una manera de incrementar la productividad y la calidad de vida. Recursos naturales no renovables, No, o sea, eso se fue y jamás. Sí, pero yo estoy hablando de sostenibilidad. En las condiciones que nosotros hemos hecho minería, yo te diría que la verdad es que entonces Loma Miranda no se toca. Ahora, vamos a decirte, y por eso te dije que no te sorprenda que en 2 años las cosas cambien. Porque es una discusión que tenemos que llevar pues en 2 a años, fondo. donde quiera que yo esté, que no sea muerto, voy a estar del lado de que Loma Miranda no se toca. Donde quiera que yo esté, hasta presidente de la República que sea. Por supuesto que eso no va a suceder, de ninguna manera, Henry. Bueno, el futuro de las negociaciones entre República Dominicana y Haití, para no seguir con la minería, porque la minería íbamos por una ruta complicada. Tenemos, yo pienso que los recursos naturales son recursos. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar y para qué? Ese es el tema. Entonces, lo que pasa es que como lo hemos utilizado, no nos ha dejado riqueza. Ni siquiera nosotros... Hay que plantear, hay que hacer una reserva, la reserva monetaria dominicana, en vez de ser en dólares, tiene que ser en oro. Mire el caso de Argentina, ¿cómo pudo Argentina ahora, en esta circunstancia, poder cumplir con sus obligaciones internacionales, no vendiendo, sino poniendo en garantía fuera de su territorio? Pero el ejemplo más vivo sobre eso son 2. ¿Por qué China logró la gran hazaña de pagar en yuan? ¿Por qué? Por la acumulación de oro, es decir, y no solamente oro, acumularon metales para la aeronavegación en cantidades enormes. Y que el oro se ha disparado porque China ya no quiere tener reserva en dólares, por las circunstancias, sino que está invirtiendo en oro. Pero ¿para qué fue la reforma? Y no es tan solo China, es Rusia y la India. El otro elemento es Rusia, que acumularon, se dieron cuenta a tiempo. Mientras Estados Unidos estaba haciendo una geopolítica de dominio territorial, militar, etcétera, ellos estaban en el campo de la economía, en el campo del mercado, y acumularon suficientes reservas en oro, aunque China compró muchos dólares y compró mucha deuda de Estados Unidos, y esos datos están a la mano, y Rusia no compró deuda, ni invirtió en Estados Unidos, pero sí compró muchos dólares y sí incrementó las reservas, pero en oro. Entonces eso le permitió a Rusia decir, yo compro gas natural, yo compro commodity y lo pago en rubro. ¿Y cuál es la garantía? De que tengo reserva en oro. Argentina es un país con una situación muy atípica, ¿verdad? Una crisis que le quitó hasta el ego, se lo quitó a los argentinos. Qué pena, porque yo lo disfrutaba. Yo me reía de los argentinos porque es un ego un poco tonto y leyendo La Sociedad del Cansancio, ahí fue que ahí fue que yo entendí más a los argentinos. Pero también tenemos que entendernos sobre el problema del comercio con Haití y debemos vernos en sentido crítico porque lo que estamos exportando hacia Haití es basura. O sea, empresas que tienen productos conocidos dominicanos, para venderle a Haití cambian la calidad de ese producto y la verdad es que debemos organizar el comercio con Haití. Haití debe cobrar sus impuestos, porque de la única manera que Haití se organiza es teniendo una estructura comercial. Entonces, esta economía subterránea que hay en la frontera solamente beneficia, porque, por ejemplo, nosotros no podemos venderle, eso que le vendemos, no podemos sustituir el mercado. No podemos sustituir el mercado. Entonces, si Haití decide no comprarnos, no tenemos quien venderle eso, ni siquiera aquí. Henry, el que analiza las leyes del comercio internacional y la historia del comercio internacional se da cuenta de una vez que el comercio dominico-haitiano es un comercio de sobrevivencia, que no es, los mercados no regulados tienen la tendencia a que son mercados de esa naturaleza. Voy a decirte algo, y a los televidentes, que le dije a un funcionario público muy amigo mío. Yo le dije, mucha gente no se está dando cuenta de los cambios que ya empezaron a darse en el comercio binacional. En primer lugar, Haití va a cambiar su matriz
exportadora, importadora, desde el punto de vista geopolítico y geográfico. Es decir, la República Dominicana en los próximos años no va a ser el abastecedor de bienes de consumo de Haití, porque ellos concentraron, están discutiendo de dónde se van a abastecer, porque ellos prevén que el problema dominico-haitiano, esta crisis no se va a resolver tan fácil. Y las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos, tanto de aquel lado como de este lado, confirman la preocupación que yo estoy hablando. De un mercado que se hablaba de 1.200 millones de dólares contra 150, 200 millones, 1.200 millones de compra de ellos para acá, y nosotros le comprábamos 200, 250 millones en cuestiones de lujo, que ellos importaban y lo mandaban para acá fundamentalmente. No, hay una cerveza muy buena. Sí, Prestige, pero la mayor parte de lo que nosotros le compramos a Haití no son mercancías producidas en Haití. Entonces, lo que te quiero... Haití produce un café de alta Sí. categoría internacional. Mira, la tendencia que se está viendo abiertamente, por ejemplo, ahora mismo ya los haitianos pusieron sus reglas de juego, asuntos fitosanitarios, los productos dominicanos los entran a Haití como Pedrito por su casa. Ahora van a tener que los controles fitosanitarios van a tener que ponerlos a funcionar. A las etiquetas de los productos dominicanos, esos espaguetis que van para allá hasta genéricos, porque en Haití se venden genéricos los espaguetis, yo he ido a verlo, eso va a tener que tener una etiqueta en francés o en creol. Eso no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Busco un traductor y de esa etiqueta, tradúcemela y imprímemela como eso, pero hay una serie de normativas que son los primeros pasos para decir nosotros vamos a regularizar el comercio. Pero es que así debe ser, Sí. Ellos deben organizar, y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que Haití pueda subir, porque nos conviene, porque no podemos vivir de espalda a Haití como vivimos también de espalda al mar. O sea, nosotros vivimos de espalda a todo lo que nos rodea, entonces no es posible. Nuestras empresas tienen que organizarse, nuestras empresas tienen que tener visión económica. Entonces, si ese es un mercado que está ahí, cruzando el Masacre a pie, entonces vamos a proteger ese mercado, vamos entonces a aplicar criterios de calidad en nuestros productos para también proteger a los haitianos. Tú sabes que es un mercado. En las importaciones hay una suerte de peaje, un cover, que no solamente son los aranceles, son unos covers, unos peajes que se pagan entre el productor, el distribuidor mayorista y los brokers. Entonces, los haitianos no han estado ganando mucho dinero como algunos dominicanos con las importaciones, porque son importaciones prácticamente directas, es decir, sí, pero es que se da todo el ambiente de la informalidad. Sí, sí, pero eso va a cambiar. Todo converge en ese punto. Sí, porque yo no sé cuándo va a haber en Haití una gobernanza sólida, no sé cuándo. Parece que no la va a haber. La va a haber, yo creo que la va a haber. El optimismo mío es a largo plazo. Yo digo que se esté dando lo que se esté dando, pero la mejoría viene. Yo siempre pienso así. ¿Cuándo va a venir? No sé cuándo, pero va a venir. Entonces, pero sí yo quiero alertarle a los exportadores dominicanos y al gobierno de la República que hagan un análisis profundo, porque en 3 o 4 años, cuando la matriz importadora de Haití cambie radicalmente, como va a cambiar, eso nos va a afectar a nosotros como suplidores. Y no estamos buscando nuevos nichos de mercado, porque lo que le vendemos a Haití se lo pudiéramos duplicar vendiéndoselo a las islas, pero no hay tampoco flota de mercantes para nosotros salir a distribuir los productos dominicanos que no sea directamente a países específicos, como el caso de Trinidad y Tobago, el mismo caso de Cuba, el caso de Venezuela, que tiene unas necesidades enormes, pero que ahora no podemos llevar un plátano maduro a Venezuela, ni verde tampoco, ¿verdad? Porque se me zafó lo del plátano maduro y está muy relacionado a Nicolás Maduro. Sí. Bueno, yo creo que debemos hacer una pausa para volver con el siguiente bloque de informaciones. Por supuesto, y diciéndole a los amables televidentes que manténgase ahí porque todavía nos queda un contenido muy específico para compartirlo con todos ustedes. Ya volvemos.